Antes de sumergirte en esta increíble historia, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí, cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Emma Dawson era una estudiante brillante, pero estaba agobiada por las deudas. Entre libros, clases y trabajos a tiempo parcial, soñaba con un futuro estable, lejos de facturas sin pagar y noches de insomnio. Pero cuando se cruzó con Richard Ayoade, un adinerado hombre de 70 años, solo vio una solución a sus problemas. Encantador, culto e inmensamente rico, Richard parecía ser la clave de su libertad financiera. Sin pensar mucho en las consecuencias, Emma aceptó su propuesta de matrimonio, convencida de que el amor era un lujo que no podía permitirse. Ya imaginaba una vida dorada, apartamentos lujosos, viajes por todo el mundo, ropa de diseñador. Todo lo que siempre había soñado. Pero lo que Emma no sabía era que Richard Ayoade no era solo un anciano adinerado, ocultaba secretos mucho más oscuros que su fortuna. Negocios turbios, enemigos poderosos y un pasado misterioso que ningún chismorreo podría revelar. Y sobre todo, Richard no se dejaba engañar. Sabía perfectamente por qué Emma se casaba con él. El día de su boda, mientras Emma sonreía para las fotos, sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Lo que creía que sería un simple matrimonio arreglado estaba a punto de convertirse en una serie de acontecimientos que ningún dinero podría comprar ni proteger. Ella pensó que podría controlar su destino casándose con un hombre rico, pero lo que estaba a punto de descubrir era que el dinero a veces puede ser el precio más peligroso a pagar. Emma Dawson siempre había creído que la vida nunca le ofrecería nada fácil. Estudiante de economía, vivía en un pequeño y destartalado apartamento en Chicago, dividiendo sus días entre clases, la biblioteca y trabajos esporádicos para pagar sus deudas. Conocer a Richard Ayoade, un multimillonario anciano e influyente, le había parecido un golpe de suerte inesperado, una puerta de entrada a un mundo que nunca pensó que podría alcanzar. Su encuentro había sido organizado por un amigo en común. Richard, encantador y cortés, sabía cómo ser persuasivo. Sus conversaciones estaban llenas de anécdotas fascinantes, viajes exóticos y experiencias de lujo, y Emma se encontró soñando con una vida que jamás imaginó. Cuando Richard le propuso matrimonio, aceptó casi instintivamente. Sabía que algunos la juzgarían, pero el dinero y la estabilidad parecían más importantes que las opiniones de los demás. El día de su boda, en la majestuosa mansión de Richard, Emma se sintió como en un sueño. Los elegantes invitados, las exquisitas flores, el champán, todo parecía irreal. Sin embargo, entre las sonrisas y las felicitaciones, una persistente inquietud se apoderó de su mente. Richard a menudo la miraba con una mezcla de diversión y cálculo, una sonrisa enigmática que no revelaba nada de sus verdaderas intenciones. En su noche de bodas, Emma se dio cuenta de que la vida que había imaginado no sería tan sencilla. Richard hablaba poco, pero cada palabra parecía cuidadosamente elegida. Le confió que su imperio no solo se componía de negocios exitosos, sino también de enemigos, deudas impagas y contratos arriesgados. Atrapada entre la fascinación y el miedo, Emma comprendió que acababa de embarcarse en un matrimonio mucho más complejo de lo que había imaginado. Mientras se quedaba dormida en la suntuosa habitación que le habían asignado, Emma sintió un escalofrío. Se preguntó si el dinero realmente podía comprar seguridad o si, en realidad, acababa de abrir una puerta que jamás podría cerrar. La verdadera prueba de su elección aún no había comenzado. Pero llegaría antes de lo que imaginaba. Los días posteriores a la boda le revelaron a Emma un mundo muy distinto al que había imaginado. La inmensa y lujosa casa de Richard Ayoade no era solo un palacio de la riqueza, era un laberinto de reglas, secretos y misterios. Cada habitación parecía tener su propio código, y todos los empleados la miraban con una deferencia con tintes de sospecha. Emma comprendió rápidamente que el dinero podía comprar comodidad, pero nunca paz mental. Richard, por su parte, presentaba una fachada de bondad, pero tras su sonrisa se escondía una mente calculadora. A veces la invitaba a cenar con socios o inversores, y Emma, a pesar de su curiosidad, sentía que cada gesto, cada palabra, era observado y analizado. Había aceptado este matrimonio por seguridad financiera, pero no había previsto la presión constante de un hombre acostumbrado a controlarlo todo.
Una tarde, mientras exploraba la vasta biblioteca de la casa, Emma descubrió un grueso archivo, cuidadosamente escondido en un cajón secreto. Contenía documentos financieros, contratos y cartas amenazantes de enemigos desconocidos. Su corazón se aceleró. Richard le había contado sobre su pasado, pero ella no se había dado cuenta de los peligros que lo rodeaban. El matrimonio que se suponía que sería una vía de escape a sus problemas se estaba convirtiendo en una verdadera prisión, llena de trampas invisibles. La primera discusión llegó unos días después. Emma, exasperada por la rigidez y las exigencias de Richard, se atrevió a criticar su excesiva autoridad. Richard la miró fijamente un buen rato, con sus ojos penetrantes como si leyera cada una de sus intenciones. Emma, ¿creías que todo sería fácil por llevar mi anillo?, dijo con suavidad pero firmeza. La riqueza tiene un precio, y no siempre es el que crees poder pagar. Este enfrentamiento fue una llamada de atención para Emma. Por primera vez, comprendió que este matrimonio no era solo un contrato financiero, era un desafío, una prueba donde cada decisión podía tener consecuencias inesperadas. Y a pesar del miedo que la invadía, una extraña fascinación por el misterio que rodeaba a Richard se apoderó de ella. Emma se dio cuenta de que no podría sobrevivir en este mundo solo con su encanto y ambición. Tendría que aprender rápido, observar con atención y, sobre todo, desconfiar de todos, incluso del hombre con el que se había casado. Unas semanas después de la boda, Emma empezó a sentir que Richard no era el hombre que creía conocer. La rutina diaria de lujo y comodidad enmascaraba una tensión constante. Llamadas telefónicas misteriosas, visitas inesperadas y las miradas preocupadas de algunos miembros del personal proyectaban una extraña sombra sobre la casa. Una noche, mientras deambulaba por los pasillos de la mansión, Emma escuchó una conversación entre Richard y un hombre desconocido. Escondida tras una puerta entreabierta, escuchó atentamente. Hablaban de negocios turbios, deudas pendientes y las amenazas que recibía con frecuencia. Emma sintió un profundo dolor. El hombre con el que se había casado por su dinero vivía en un mundo peligroso, y ahora ella formaba parte de él contra su voluntad. Al día siguiente, Richard la invitó a su oficina, un amplio espacio lleno de cuadros antiguos y recuerdos de viaje. «Emma, ¿te enteraste anoche?», preguntó con calma, sin enfado. Emma asintió, incapaz de hablar. «No te ocultaré nada, pero debes entender una cosa, este mundo en el que has entrado no es un cuento de hadas. Cada decisión tiene un precio». Ese día, Richard le mostró unos documentos que revelaban la magnitud de su imperio y los poderosos enemigos que había acumulado a lo largo de los años. Emma comprendió que su matrimonio ya no era un simple acuerdo financiero, sino una inmersión en un mundo que aún no comprendía del todo. Empezó a sentir una mezcla de miedo y fascinación. Poco a poco, también se dio cuenta de que Richard la observaba de cerca, poniendo a prueba su capacidad de adaptación y supervivencia en ese complejo entorno. Cada movimiento de Emma, cada pregunta que hacía o ignoraba, parecía ser analizado. Ya no era solo una esposa, ahora era una aliada potencial en un juego cuyas reglas las había escrito un hombre mucho más experimentado que ella. Esta revelación marcó un punto de inflexión. Emma ya no estaba allí solo por el lujo, sino para comprender, aprender y, sobre todo, decidir si quería seguir viviendo en este mundo donde la riqueza y el peligro iban de la mano. El verdadero calvario apenas comenzaba. Con el tiempo, Emma empezó a comprender que su matrimonio con Richard no se trataba solo de dinero, sino de un juego de poder y secretos. Cada día revelaba nuevas facetas de su vida, cartas anónimas, visitantes misteriosos e incluso algunos empleados que parecían ocultarle información. El lujo conllevaba una tensión constante, y Emma sentía que su mundo se había convertido en un campo minado donde el más mínimo error podía costarle caro. Una mañana, mientras exploraba la oficina de Richard, se topó con un cuaderno personal lleno de notas íntimas y planes financieros. Para su sorpresa, también contenía confesiones personales, sus arrepentimientos, sus miedos y revelaciones sobre quienes lo habían traicionado en el pasado. Emma leyó con fascinación y un toque de miedo. Richard no era solo un hombre rico, era vulnerable a su manera, y esta humanidad oculta despertó en ella algo que nunca antes había sentido por él, compasión. Esta constatación cambió su perspectiva.
Comprendió que no podía seguir manipulando ni persiguiendo solo sus propios intereses. Si quería sobrevivir en este mundo, debía demostrar valentía, inteligencia y, sobre todo, lealtad. Más tarde ese mismo día, Richard la llamó a la sala. Emma, has descubierto mucho estas últimas semanas, dijo con voz tranquila pero cargada de significado. No te pediré que me sigas ciegamente, pero si quieres quedarte a mi lado, tienes que decidir quién eres realmente y en qué quieres convertirte. Emma sintió que el corazón le latía con más fuerza. Por primera vez desde la boda, comprendió que su futuro no estaría determinado por el dinero ni la seguridad, sino por sus propias decisiones. Miró a Richard directamente a los ojos y tomó una decisión: permanecería a su lado, no por su riqueza, sino para demostrarse a sí misma que podía ser más de lo que siempre había creído. Esa noche, mientras se quedaba dormida en el amplio dormitorio, Emma supo que su vida había cambiado para siempre. Ya no era solo una joven ambiciosa en busca de riqueza. Se había convertido en alguien capaz de navegar en un mundo complejo, enfrentarse a peligros y descubrir verdades ocultas. Su matrimonio ya no era una jaula de oro, sino una prueba que la transformaría para siempre. Unos meses después de aceptar su papel junto a Richard, Emma comenzó a comprender que la verdadera batalla no se libraba dentro de las paredes doradas de la mansión, sino afuera, en el despiadado mundo que Richard había construido alrededor de su fortuna. Una noche, mientras cenaban en el comedor iluminado con velas, un hombre enmascarado apareció repentinamente en el recibidor, amenazando a Richard con un arma. Emma se sintió desanimada. Ya no era un peligro lejano, sino una amenaza tangible que llamaba a su puerta. Sin dudarlo, corrió a proteger a Richard, desviando con valentía y rapidez el brazo del intruso. Richard, sorprendido pero impresionado, comprendió de inmediato que su joven esposa ya no era la ingenua estudiante con la que se había casado. Emma había cambiado, había aprendido a observar, anticipar y actuar. Juntos, lograron someter al intruso, pero este incidente le reveló a Emma la gravedad del mundo en el que vivía. La riqueza de Richard trajo consigo enemigos poderosos y decididos, y ella ahora formaba parte de esa realidad. En los días siguientes, Richard le explicó a Emma que el ataque había sido solo una advertencia de una organización que buscaba apoderarse de su fortuna. La preparó para participar en reuniones estratégicas y tomar decisiones importantes, poniendo a prueba su capacidad de pensar con rapidez y desenvolverse en este mundo complejo. Emma comprendió que el matrimonio que había elegido por dinero se había convertido en una verdadera lección de vida. Había descubierto en sí misma una fuerza inesperada, una valentía que la hacía indispensable al lado de Richard. Este capítulo de su vida marcó un punto de inflexión. Emma ya no era simplemente una esposa, ni una joven en busca de riqueza. Se había convertido en una aliada, una estratega y, sobre todo, alguien capaz de sobrevivir y prosperar en un mundo donde el peligro y el lujo iban de la mano. Finalmente comprendió que el dinero no garantizaba la seguridad, pero que la inteligencia, la valentía y la lealtad podían cambiar el rumbo de una vida. Mientras contemplaba la ciudad resplandeciente desde el balcón de la mansión, Emma sabía que su futuro jamás sería fácil, pero estaba lista para afrontarlo. Había elegido su camino, ya no por el oro, sino por el poder de sus propias decisiones. El sol salía sobre Chicago, pero la vida de Emma Dawson había cambiado para siempre. Los últimos meses habían sido una prueba de fuerza, coraje e inteligencia. Ya no era la joven estudiante ingenua que se había casado con Richard Ayoade por su dinero, se había convertido en una mujer capaz de tomar decisiones, afrontar el peligro y defender lo que amaba. El ataque del intruso había sido el punto de inflexión. Emma comprendió que no podía simplemente seguir a Richard, tenía que actuar para proteger sus vidas y su imperio. Estudió los documentos financieros, analizó las amenazas e incluso se reunió con algunos de los aliados estratégicos de Richard. Cada paso que daba la transformaba, haciéndola más fuerte y segura. Una noche, ante una nueva amenaza inminente, un intento de desestabilizar los negocios de Richard, Emma tomó la iniciativa. Con su agudeza mental y serenidad, anticipó los movimientos del enemigo e ideó un plan para neutralizarlo antes de que pudiera actuar. El día señalado, Richard observó, impresionado y orgulloso, cómo Emma dirigía la operación con calma y autoridad. Los enemigos fueron detenidos, su ataque frustrado y,
por primera vez, Emma sintió que tenía el control de su vida. Tras esta victoria, Richard la miró con una mezcla de admiración y ternura. Emma, has demostrado que eres mucho más que una esposa, eres mi igual en este mundo, dijo con dulzura. Ella comprendió entonces que su matrimonio, que había comenzado como un cálculo financiero, se había transformado en una verdadera alianza, basada en la confianza, el respeto y la fuerza mutua. Emma ahora estaba en el balcón de la mansión, observando la ciudad iluminada por miles de luces. Recordó a la joven que había sido, las deudas, los sueños imposibles, y sonrió. Había sobrevivido, crecido y encontrado su verdadero poder. Ya no le temía al futuro, pues sabía que podía forjarlo ella misma. El matrimonio que comenzó como una simple apuesta financiera se convirtió en el nacimiento de Emma Dawson, una mujer que ya no necesitaba el dinero para sentirse fuerte, pero que había encontrado en sí misma la clave de su destino. Y en los ojos de Richard, vio la promesa de un futuro donde la riqueza, el peligro y el amor podrían coexistir, siempre y cuando se mantuviera fiel a sí misma.